Estudios realizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estiman que un 5% de los homicidios a nivel mundial son perpetrados por mujeres. Por lo general, matan por dinero, celos o envidia. Principalmente usan veneno o armas de fuego para asesinar a sus víctimas, evitando el contacto directo con ellas, aunque hay excepciones. Joan Dennehy se escapa de varios estereotipos. Los altos grados de sadismo y frialdad que demostró al cometer sus crímenes, su capacidad de manipulación y su carismática personalidad la convirtieron en la mujer más peligrosa de Gran Bretaña, y con justa razón. El viernes 29 de marzo del año 2013, cerca de las 22 horas, en la ciudad de Peterborough, Inglaterra, la policía recibió el llamado de un par de personas que avistaron un vehículo envuelto en llamas al costado de una carretera rural. Después de que los bomberos apagaron el fuego, se pudo comprobar que no había nadie en su interior. Cuando se revisaron las placas del automóvil, se descubrió que este pertenecía a un sujeto llamado Kevin Lee, de 48 años. Lee era un promotor inmobiliario de la zona que estaba casado y tenía 2 hijos. Su esposa, Christine, había denunciado su desaparición horas antes, lo que alertó de inmediato a los investigadores que seguían el caso. Estos comprendieron rápidamente que aquello no terminaría nada bien. Kevin Lee administraba el arriendo de varios inmuebles en la ciudad. Cuando no regresó a casa la tarde del viernes 29 de marzo, su esposa lo llamó varias veces a su celular, pero este estaba apagado. Consiguió la lista de propiedades que rentaba gracias a un socio de su marido y visitó aquellas que estaban desocupadas, pero no vio nada sospechoso. Sin embargo, cuando pasó por segunda vez por una de las casas que estaba ubicada en Rolleston Gard, notó que en su interior había una luz encendida. Intuyendo que algo extraño estaba ocurriendo, se puso en contacto con la policía. Un par de agentes ingresaron a la propiedad de Rolleston Gard y percibieron un fuerte olor a lejía. También descubrieron pequeñas manchas de sangre por todo el lugar. Horas más tarde, el vehículo de Kevin Lee aparecería incendiado al costado de la carretera. A la mañana siguiente, el sábado 30 de marzo, el cadáver de Kevin Lee fue encontrado boca abajo en una zanja, en un pueblo al norte de Peterborough. Tenía 5 puñaladas en el pecho que le habían atravesado el corazón y los pulmones. Además, llevaba un vestido de mujer negro con lentejuelas. Su cuerpo había sido dispuesto en la zanja con la cabeza parcialmente sumergida en el agua y el trasero al descubierto. Varios agentes coincidieron en que el cadáver de Lee no había sido simplemente lanzado dentro de la acequia, sino que lo habían acomodado intencionalmente para dejarlo en una posición humillante. Los forenses pudieron corroborar que no fue víctima de abuso sexual. Gran parte de las personas que lo conocieron aseguraron que Lee era un sujeto agradable y generoso, que solía rentar propiedades a personas que habían tenido problemas con la justicia y que no podían acceder a ciertos beneficios. Era su forma de tenderle una mano a aquellos que por sus antecedentes no conseguían un albergue. El mismo día de la desaparición, las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana consiguieron registrar unas imágenes que serían cruciales para la investigación. En ellas se podía ver el vehículo de Kevin Lee siendo conducido por un enorme sujeto que eventualmente sería identificado como Gary Stretch, un ex convicto de 47 años
que medía 2,20 metros de estatura. Tenía un largo historial criminal y era uno de los inquilinos de Kevin Lee. Sin embargo, Stretch no estaba solo. Una mujer que conducía un segundo vehículo lo acompañaba. Rápidamente sería identificada como Joanne Dennehy, de 31 años, una joven que también alojaba en una de las propiedades de la víctima. Los investigadores revisaron los registros telefónicos de Kevin Lee y pronto descubrieron que se contactaba a menudo con un número en particular, el cual correspondía justamente a Dennehy. Christine, la esposa de Kevin, había escuchado algunos rumores sobre esta mujer. Llevaba poco tiempo viviendo en una de las propiedades que rentaba su marido y por lo visto tenía un pasado oscuro. Aseguraba haber sido encarcelada durante 8 años por asesinar a su padre, el cual habría abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad. Parecía ser bastante inteligente y carismática, pero también intimidante. Tanto que Lee la contrató para que lo ayudara a desalojar a aquellos inquilinos que se negaban a pagar sus arriendos. A cambio, le ofreció dinero y alojamiento gratuito hasta en 2 propiedades distintas. La policía revisó los antecedentes penales de Dennehy. Tenía problemas con el consumo de alcohol y drogas y había pasado 1 año tras las rejas acusada de agresión. Por lo visto, la historia de que había asesinado a su padre no era más que una invención. Poco después, se detuvo a un hombre llamado Leslie Layton, que era amigo de Stretch y también de Dennehy. Tras un breve interrogatorio, confirmó que aparentemente estaban relacionados con algún tipo de ilícito y se habían dado a la fuga. Gary Stretch y Joanne Dennehy se convirtieron rápidamente en los principales sospechosos del asesinato de Kevin Lee, y sus fotografías aparecieron en los principales noticieros del país. El paradero de ambos era desconocido, aunque el llamativo aspecto de la pareja les jugaba en contra. Mientras que Stretch era un sujeto de 2,20 metros de estatura, Dennehy tenía una estrella tatuada en la mejilla derecha. Habían transcurrido 2 días desde el asesinato de Kevin Lee cuando los detectives recibieron una llamada del Departamento de Policía de Norfolk. Uno de los agentes, que estaba revisando las cámaras del circuito cerrado de una estación de servicio que había sido víctima de un atraco el día anterior, pudo reconocer a Joanne Dennehy como la mujer que había perpetrado el delito. Las cámaras del exterior del local también pudieron registrar las imágenes del vehículo en el cual se movilizaba, el cual estaba siendo conducido por un sujeto que parecía ser enorme. Ahora los investigadores no solo contaban con una detallada descripción del vehículo y una posible ubicación, sino con el número de matrícula, el cual era perfectamente visible en las imágenes. Era cuestión de tiempo antes de que fueran atrapados. Y si bien en Norfolk contaban con la tecnología de rastreo de matrículas e intervinieron la señal de los teléfonos de Stretch y Dennehy, estos fueron lo suficientemente astutos para permanecer fuera del alcance de la policía y mantener sus celulares apagados por largos periodos de tiempo. Los investigadores intuían que se acercaban hacia el noroeste, hacia Hereford, pero no estaban seguros específicamente dónde se encontraban. Llamaron y alertaron a las autoridades, advirtiendo que 2 sospechosos de asesinato podían estar en las inmediaciones, eran extremadamente peligrosos y que tomaran los resguardos necesarios. Poco después, el departamento de policía de Hereford fue avisado de un violento ataque. Varios testigos aseguraron haber visto a una mujer bajar de un vehículo
y apuñalar repetidamente a un hombre que paseaba a su perro por una concurrida calle a plena luz del día. La víctima, Kevin Barresa, un bombero jubilado de 63 años, fue llevado rápidamente hasta un hospital en donde se debatía entre la vida y la muerte. Había recibido un total de 5 puñaladas. Solo 10 minutos más tarde, otro incidente similar fue informado a las autoridades. Otro hombre que paseaba a su perro, identificado como John Rogers, de 56 años, fue apuñalado más de 30 veces por una mujer que luego se dio a la fuga en un vehículo de color verde. Antes de huir, pasó la lengua por el cuchillo ensangrentado y se robó la mascota ante los atónitos ojos de los testigos. Incluso saludó con la mano a otro conductor que presenció el ataque. Rogers conseguiría sobrevivir a pesar de haber perdido una enorme cantidad de sangre. Las calles de Hereford se transformaron en un verdadero caos. Varias patrullas, con sus sirenas encendidas, recorrían las avenidas cercanas a toda velocidad. La policía ya había sido alertada de que la atacante era una mujer con una estrella tatuada en la cara y que coincidía con la descripción de Joan Dennehy. Un par de agentes detuvo un vehículo sospechoso en Newton, a unas 10 millas al norte de Hereford, y Joan Dennehy, que estaba en el asiento trasero junto al perro que había robado, fue puesta inmediatamente bajo arresto. Sin embargo, los otros 2 hombres que la acompañaban se dieron a la fuga. Después de una breve persecución, serían detenidos. Estos fueron identificados como Gary Stretch y Mark Lloyd, un amigo de este. Stretch se mostró reacio a cooperar con las autoridades, pero Lloyd estaba sumamente nervioso y quería contar su versión de los hechos. Según sus declaraciones, Stretch y Dennehy se presentaron en su casa 2 días antes para que los ayudara a vender algunos objetos robados. Aparentemente ignoraba que ambos estaban siendo buscados por asesinato. Aseguró que se sentía intimidado por la conducta desafiante de Dennehy y que su amigo, Gary Stretch, parecía estar obsesionado con la mujer, haciéndole caso en todo lo que ésta le ordenaba. Por lo visto, Lloyd intentó huir del vehículo cuando Dennehy se bajó y apuñaló a la primera víctima, pero Stretch se lo impidió. Las siguientes imágenes corresponden a Joan Dennehy en el departamento de policía, solo 40 minutos después de haber apuñalado a 2 hombres en plena calle. Se le puede ver eufórica y sonriente, mientras bromea e incluso coquetea con uno de los agentes que la detuvo. Se declaró culpable de asesinato e intento de asesinato, aunque no parecía preocupada por la gravedad de los cargos. This is amazing. That's good. Thanks, Mark. That makes me feel so good. Really sexy. Joan Dennehy, de 31 años, había sido detenida por 2 intentos de asesinato y era la principal sospechosa del asesinato de su casero, Kevin Lee.
Christine, la esposa de la víctima, creía que ambos tenían un romance, pero el móvil del crimen seguía siendo un misterio. Lo más inquietante era que Dennehy aseguraba haber matado a varias personas. Su actitud jactanciosa hizo que los detectives dudaran de sus declaraciones y su estado mental. Aunque era una mujer evidentemente peligrosa, pensaban que solo se trataba de bravuconadas. Al día siguiente, mientras la policía intentaba vincular a Dennehy con el asesinato de Kevin Lee, una llamada los alertó del hallazgo de otros 2 cuerpos sumergidos en una zanja en las afueras de Peterborough. Ambos habían sido apuñalados repetidas veces en el corazón y los pulmones. Los 2 hombres serían identificados como Lucas Slabosowski, de 31 años, y John Chapman, de 56. Slabosowski era un joven polaco que trabajaba como empleado en un almacén y que había desaparecido el 19 de marzo. Como no tenía familiares en Inglaterra, solo algunos compañeros de trabajo lo echaron en falta, pero no hicieron la denuncia correspondiente. Lo último que le habían escuchado decir era que había conseguido una novia con la cual intercambiaba mensajes de texto. Esta no era otra que Joan Dennehy. Chapman era un veterano de la Guerra de las Malvinas, muy querido por la comunidad. Era otro de los arrendatarios de Ralston Guard y compartía vivienda con Dennehy. Había sido asesinado el 29 de marzo, el mismo día que Kevin Lee, aunque nadie había notado su desaparición. La mujer no dudó en adjudicarse también estos 2 asesinatos. La noticia llamó la atención de toda Gran Bretaña, y Joan Dennehy fue rápidamente catalogada por los medios de comunicación como una sádica y fría asesina en serie, aunque técnicamente lo correcto era calificarla como una asesina relámpago. Dennehy tenía una apariencia amenazadora. Una de las fotografías que se filtraron tras su captura la mostraba sacando la lengua y con un enorme cuchillo en la mano. También había una selfie que se tomó justamente después de haber apuñalado a una de sus últimas víctimas y mientras huía de la policía. En otra, aparecía enseñando el abdomen lleno de cicatrices. Estas correspondían a automutilaciones que se había realizado durante la adolescencia. Su cómplice Gary Stretch también estaba en las fotos y parecía ser igual de indolente, lo que evidenciaba un gran vínculo entre ambos. Varios especialistas intentaron adentrarse en la mente de Dennehy para comprender por qué se había transformado en una despiadada asesina. Otra importante interrogante era si realmente entendía la gravedad de sus actos, pues se mostraba orgullosa de ellos. Joan Christine Dennehy nació el 29 de agosto de 1982 en Harpenden, a las afueras de Londres. Tenía una hermana 3 años menor llamada María, con la cual tuvo una relación muy estrecha. Sus padres, Kevin y Kathleen Dennehy, eran responsables, cariñosos y pasaban mucho tiempo con ellas. Joan demostró ser una chica risueña y muy inteligente en la escuela, destacando en prácticamente todas las asignaturas. Era un poco tímida, pero en general no tenía problemas de adaptación ni mostró conductas violentas. Sin embargo, todo cambió cuando cumplió los 13 años. Se volvió rebelde, faltaba a clases y se quedaba fuera de casa. Comenzó a frecuentar amistades de dudosa reputación y a consumir alcohol y drogas, además de robar dinero a sus padres para cubrir sus gastos.
Incluso se fugó con un novio 5 años mayor durante unos cuantos días, aunque finalmente regresó con su familia. También comenzó a realizarse cortes por todo el cuerpo. Según algunos especialistas que han estudiado el caso, podría significar que algo muy negativo ocurrió a Joanne en esta etapa de su crecimiento, posiblemente relacionado con un abuso de tipo sexual. Sin embargo, ni ella ni sus familiares creen que exista un suceso traumático en este periodo. El chantaje emocional tampoco parece demasiado factible, pues se trataba de una familia bien estructurada, en donde los padres no eran negligentes ni excesivamente sobreprotectores. La situación en el hogar de los Dennehy se tornó tensa. Los padres de Joanne intentaron ser más estrictos, pero la chica respondía de forma violenta e irascible. A la edad de 15 años, comenzó a salir con un joven de 20 llamado John Trainer. Aunque los padres de Joanne enfrentaron a su novio, insistiendo en que aún era una menor de edad, los intentos por separarlos fueron en vano. Armaron una carpa en el patio de la casa y pasaron allí una temporada, pero finalmente se fueron a vivir juntos cuando Joanne cumplió 16 años, dejando destrozada a la familia. Poco después, a la edad de 17 años, Joanne quedaría embarazada por primera vez. Al enterarse de que sería madre, dejó inmediatamente de consumir alcohol y drogas. Al mismo tiempo, su novio, John Trainer, también asumió que debían sentar cabeza y cambiar sus estilos de vida. Finalmente, en 1999, nacería la primera hija de la pareja. 3 años más tarde, tendrían un segundo hijo. Sin embargo, la relación era cada vez más tormentosa. Joanne era dominante y malhumorada, y las peleas se volvían cada vez más violentas. Poco después de su segundo embarazo, Joanne volvió al consumo excesivo de alcohol y drogas. John aseguraría en algunas entrevistas que Joanne le era constantemente infiel, podía beber hasta 2 botellas de vodka diarias y que llegaba a casa con las agujas aún clavadas en los brazos después de drogarse toda la noche. Los vecinos de la pareja escuchaban gritos a todas horas y varios aseguraron que cuando la mujer llegaba borracha, el hombre salía de la casa aterrorizado, con los niños en brazo y el rostro amoratado. Pero en el año 2009, John no lo soportó más. Joanne ya lo había amenazado de muerte varias veces, sin embargo, cuando cogió una daga de 15 centímetros y volvió a recordárselo, sintió miedo, principalmente por sus hijos. Se convenció de que la mujer era un peligro, así que cogió a sus 2 hijos de 10 y 7 años y la abandonó. Eventualmente, Joanne continuó con los excesos y un estilo de vida desinhibido. En el año 2012 fue detenida y condenada a 1 año de cárcel por cargos de agresión. También fue ingresada al hospital de Peterborough, en donde los especialistas la diagnosticaron con trastorno antisocial de la personalidad. Era una mujer agresiva, pero al mismo tiempo podía fingir y mostrarse encantadora con los hombres, a quienes manipulaba a su antojo. Sus amistades no dudaban en financiar sus vicios. Si no podía conseguir lo que quería gracias a sus dotes de manipulación, siempre podía recurrir al sexo como moneda de cambio. Tras salir de la prisión, buscó un lugar donde alojar. Fue entonces que contactó con una agencia inmobiliaria y conoció a uno de sus propietarios, Kevin Lee. Joanne Dennehy tenía una apariencia llamativa e intimidante, cubierta de tatuajes y piercings. Era arrogante y grosera,
pero también sabía perfectamente cómo seducir a los hombres y ponerlos de su lado. Kevin Lee no fue la excepción, y pronto comenzaron un romance en donde el sexo sadomasoquista tomó un rol protagónico. Lejos de buscar estabilidad, Dennehy simplemente estaba siendo oportunista. Mantener una relación con Lee le aseguraba un techo bajo el cual cobijarse. Continuaba manteniendo relaciones con otros hombres, drogándose y emborrachándose. Fue entonces que conoció en un bar a Lukas Slabosowski, quien se convertiría en su primera víctima fatal. Se pudo comprobar que por medio de mensajes de texto, Slabosowski y Dennehy habían acordado tener un encuentro sexual el 19 de marzo, justamente el día que desapareció. Sin embargo, mientras se encontraban en una de las propiedades de Rolleston Garth, Dennehy lo apuñaló con una navaja en el corazón, sin un motivo aparente. Arrastró el cadáver hasta un contenedor de basura, en donde lo ocultó por un par de días. Supuestamente Dennehy le enseñó el cuerpo a un adolescente que pasaba por el lugar. Es probable que la chica no hiciera una denuncia básicamente por miedo a algún tipo de represalia. Posteriormente le pidió dinero prestado a Kevin Lee y compró un vehículo de segunda mano. Planeaba meter el cuerpo de Slabosowski en su interior y deshacerse de él lo antes posible, pero antes se contactó con un amigo que estaba segura que le echaría una mano. Su nombre era Gary Stretch. Ambos condujeron hasta un sector rural en las afueras de Peterborough, donde lanzaron el cadáver en el interior de una zanja. Si bien Stretch era un sujeto violento y con un largo historial delictivo, no era un asesino. Aún así, estaba dispuesto a ayudar a Dennehy, pues se sentía fascinado por su personalidad y ésta lo había convencido de que ambos eran almas gemelas, como Bonnie y Clyde. 10 días más tarde, Dennehy enviaría un mensaje de texto al celular de Stretch que decía «Ups, lo hice de nuevo», haciendo referencia a la famosa canción de Britney Spears «Oops, I Did It Again». Con esto se refería a que había vuelto a asesinar. John Chapman era un sujeto tranquilo con el cual Dennehy compartía vivienda. El hombre había hablado con algunos vecinos comentando que le tenía miedo a esa mujer, pues se quedaba observándolo durante varios minutos de forma amenazante. El 29 de marzo bebió un par de cervezas y se quedó dormido en su cama, cuando Dennehy entró a su habitación y le enterró el cuchillo en el cuello, cortándole la carótida. Luego recibiría otras 5 puñaladas en el pecho, las cuales le provocaron la muerte. Ese mismo día, Dennehy se comunicó con su jefe y amante, Kevin Lee, y lo invitó a la casa de Rolleston Garth, la misma en donde 10 días antes había asesinado a Lukas Slabosowski. Una vez que Lee ingresó, lo apuñaló en el corazón y los pulmones hasta matarlo, convirtiéndose en la tercera víctima. Dennehy decidió acudir a Gary Stretch para que la ayudara a deshacerse de los cuerpos y limpiar las escenas de los crímenes. Stretch consiguió que un tercer cómplice se les uniera, un sujeto llamado Leslie Layton. Fue así como aquella noche los 3 se dirigieron a un sector baldío y abandonaron los cadáveres en las zanjas. Joan Dennehy actuó con una crueldad y violencia inusitadas, pero quizá lo más desconcertante es que no parecían existir motivos para su descontrolada actividad criminal. John Chapman, que compartía casa con ella,
en cierta ocasión abrió la puerta del baño y la vio cambiándose de ropa. Aquello molestó de sobremanera a Joan, y aunque éste le pidió las excusas correspondientes, la mujer jamás lo perdonó. Por otro lado, Lucas Labosowski no parece haber hecho nada en particular que justificara un arrebato de violencia. Si nos referimos a Kevin Lee, la situación es todavía más incomprensible. Este le facilitó una vivienda, la contrató como su mano derecha, le prestó dinero para comprar un vehículo, le hacía regalos y mantuvieron un romance. Es justamente este comportamiento errático el que obligó a las autoridades a someter a Joan Dennehy a varios exámenes psicológicos y psiquiátricos para determinar si era una enferma mental o estaba capacitada para enfrentar un juicio. Se pudo confirmar que era una psicópata cruel y manipuladora, perfectamente consciente de lo que había hecho. Se jactaba de sus crímenes, los cuales había cometido por el simple placer de matar y convertirse en una asesina famosa. De hecho, confesó que su plan consistía en asesinar a un total de 9 hombres, aunque no explicó el por qué. En una entrevista con un psiquiatra de la prisión, declaró: «Maté para ver qué se sentía, para ver si era tan fría como creía serlo. Luego le tomé el gusto, se volvió adictivo». Además de ser diagnosticada con trastorno antisocial de la personalidad, su perfil psiquiátrico incluía trastorno de la personalidad límite, parafilia y sadomasoquismo. Dennehy necesitaba golpear y humillar a sus parejas sexuales para conseguir excitarse. Al mismo tiempo, un estilo de vida altamente riesgoso le proporcionaba la adrenalina que necesitaba. Aún no comenzaba el juicio y Dennehy se había metido en problemas nuevamente. Se descubrió que planeaba asesinar a uno de los guardias para cortarle un pulgar y abrir las puertas que utilizaban sistema biométrico con huella dactilar. Rápidamente fue puesta en régimen de aislamiento. Durante la audiencia del 18 de noviembre del 2013 en Old Bailey, Joan Dennehy se declararía inmediatamente culpable de los 3 cargos de asesinato y los 2 intentos de asesinato. Aquello tomó por sorpresa a todos, incluyendo a su propio abogado. La defensa ni siquiera tendría la posibilidad de presentar algún atenuante para rebajar la condena. El juez, sin embargo, aceptó de buena gana la confesión de la acusada y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Dennehy sabía que la evidencia en su contra era abrumadora y que recibiría una dura condena. A pesar de encontrarse en una posición desfavorable, deseaba sentir que aún tenía el control de la situación, y posiblemente eso la llevó a declararse culpable de todos los cargos. Gary Stretch sería encontrado culpable por encubrimiento y sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 19 años. Leslie Layton, el tercer cómplice, recibió una cadena de 14 años, mientras que otro sujeto llamado Robert Moore, de 55 años, fue condenado a 3 años de prisión por haber ayudado a la pareja mientras huían de la policía, consiguiéndoles un departamento para pasar la noche. Joan Dennehy consiguió el reconocimiento que tanto buscó. Se transformó en una de las reclusas más temidas y respetadas del sistema carcelario, y nadie se atrevía a meterse con ella. Sin embargo, su naturaleza impulsiva y autodestructiva le ha pasado la cuenta. Continúa automutilándose y ha sufrido de varios episodios depresivos. En el año 2018,
Dennehy y otra reclusa llamada Hayley Palmer anunciaron que tenían planeado contraer matrimonio. Sin embargo, la familia de Palmer se opuso, pues creían que Dennehy era demasiado peligrosa. Ese mismo año, ambas intentaron suicidarse. Palmer se cortó las venas, mientras que Dennehy trató de degollarse. Fueron atendidas rápidamente y pudieron sobrevivir. Un año después, Dennehy sería trasladada a la prisión de Lawton, en el condado de Durham. En aquel lugar, Rosemary West, otra afamada asesina, se convirtió rápidamente en el blanco de las amenazas de Dennehy. La situación se tornó tan tensa que West tuvo que ser derivada a otra prisión pocos días más tarde por su propia seguridad. El perfil psicológico de Joan Dennehy resulta tan complejo como interesante. La brutalidad de sus crímenes tienen un innegable lado masculino. Ella misma llegó a definirse como gay y no lesbiana. En su círculo de amistades incluso la habían apodado el hombre-mujer debido a su comportamiento agresivo y dominante. Aún así, era capaz de seducir y llevar a la cama a cualquiera de sus amigos. Sin embargo, resulta evidente que se sentía superior a los hombres. Sabía que podía manipularlos a su antojo, los consideraba seres débiles, miserables y sencillamente los despreciaba. Ni siquiera sintió remordimientos tras asesinar a Kevin Lee, que fue claramente generoso con ella y la ayudó cuando más lo necesitaba. A pesar de que contaba con la ayuda de un cómplice como Gary Stretch, es posible que en algún momento planeara deshacerse de él. El trastorno límite de la personalidad implica inestabilidad emocional, patrones perturbados de pensamiento, comportamiento impulsivo y relaciones intensas pero inestables con el resto de las personas. Sumado a sus rasgos psicopáticos y el desprecio que sentía hacia los hombres en general, Stretch podría haberse convertido fácilmente en su siguiente víctima. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.